Hola, soy María Elena Villalobos, soy astróloga, psicoterapeuta y coach y me complace mucho hacer este primer podcast y esta primera serie de podcasts que voy a hacer. Este va a ser el primer episodio en donde quiero explicarles básicamente de qué va esto. El nombre para mí fue bien importante porque tiene que ver con la relación entre mi carta natal y las herramientas que hay en el cielo natal para integrarlas en el día a día. Y para eso la psicoterapia y el coaching nos pueden ayudar mucho. Porque ¿qué pasa cuando vemos una carta natal y vamos a un astrólogo y nos dice las potencialidades o las fortalezas que tenemos, que es así como debería ser una interpretación de una carta natal, centrándose en nuestras potencialidades, en nuestras fortalezas, si hay dificultades, explicarnos dónde y cómo gestionarlas, porque si hay algo que tiene la carta natal, a diferencia de cualquier otra técnica como el enneagrama o como técnicas de predicción de comportamiento, es que la carta natal nos dice dónde se produce el comportamiento. Y eso es muy importante porque muchas personas creen que si son tímidas en todas las áreas de su vida. Y eso no es correcto. Hay sitios o áreas de nuestra vida en las que nosotros somos reservados, somos introvertidos. Y puede haber otras en las que somos totalmente abiertos, extrovertidos. Y la gente que nos conoce en uno y otro ámbito no se explica por qué hay esa diferencia. Para un astrólogo experimentado, esas diferencias están explicadas de una manera gráfica en la carta natal, porque de acuerdo a los planetas presentes en las casas y en los signos, se producirá uno u otro tipo de comportamiento. Entonces, por eso lo más importante es escoger un buen astrólogo. Un buen astrólogo que tenga experiencia y que tenga mucha formación. Yo sé que todos comenzamos de alguna manera, pero la experiencia hace la diferencia. La formación, la capacitación, los años de trabajo son importantes a la hora de buscar un buen asesor. ¿Qué pasa cuando después que nos hacen una interpretación de la carta natal y nos dicen este tipo de cosas de las que yo he estado conversando? ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Y aquí es donde un buen astrólogo coach o un buen psicoterapeuta nos puede ayudar a poner eso en práctica. Porque no solo está saber y conocer cómo es mi personalidad, sino saber cómo ponerla a funcionar bien de manera que yo me sienta feliz y obtenga los mejores beneficios de esos dones con los que vine, y también que sepa gestionar esas dificultades que a veces se nos presentan y que todos tenemos en la vida. Entonces, en primer lugar, les voy a explicar, para los que no lo saben, qué es una carta natal y de qué se compone. Una carta natal es un mapa del cielo, como este que tengo yo detrás de mí, que está tomado en el momento de nuestro nacimiento. Es decir, es una foto de cómo estaban los planetas en el cielo en el momento que yo nací. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues, dado los descubrimientos que Jung hizo sobre el inconsciente colectivo y la memoria colectiva de la humanidad, pues el inconsciente lee de alguna manera, sabe de alguna manera esa constitución que había en el cielo y nos da esa impronta, nos pone esa impronta o la recibe esa impronta, que sería lo más lógico decir, recibe esa impronta natal y que nos va a matizar nuestro carácter. Algunos también dicen que hay algunas cosas que se heredan. Es cierto, hay arquetipos que ya se ha demostrado que hay aprendizajes que se heredan, por lo tanto hay algunas cosas que no todo tiene que ver con la carta natal. Pero ese cielo natal de alguna manera pone su impronta en nosotros de manera que nuestro inconsciente lo lee y lo traduce. Entonces, este mapa natal que vemos, que está, por ejemplo, este que tengo yo detrás de mí, está compuesto por los 12 signos del zodíaco, 12 casas astrológicas y una relación que no se ve porque está detrás de mí, entre los planetas que están ubicados en esos signos el día que yo nací y esas relaciones que se establecen, que son relaciones angulares. Esas relaciones angulares, llamadas aspectos, nos permiten establecer justamente la forma como esos planetas se comunican, se relacionan entre sí de maneras armoniosas o no tanto inarmónicas como aspectos más tensos, y eso va a configurar una estructura de personalidad
con la cual yo como individuo me voy a desenvolver en el mundo. Esa, y esa carta natal que yo tengo, esa foto que surgió del momento en que yo nací, interactúa con las otras cartas natales de las personas de mi entorno. Y aquí entonces hablamos de lo que es la astrología de las relaciones, es decir, cómo yo como individuo me relaciono con otros individuos, bien sea mi pareja, mis socios, mis hermanos, y esa astrología de las relaciones también es muy útil, pero en esa todavía no vamos a entrar. Vamos a quedarnos por ahora con la astrología de personalidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me comporto ante las situaciones que se me presentan en la vida? ¿Cómo me relaciono con mis padres, mi pareja, mis hermanos? Todo eso está explicado en nuestra carta natal y un buen astrólogo sabe interpretar ese tipo de relaciones. Entonces, cuando yo como individuo voy a un astrólogo y este astrólogo o astróloga me dice, ¿cómo es mi relación? Si yo no me veo identificada con la explicación que me está dando, pues si lo siento, amigo mío, astrólogo o astróloga, no estás dándole el servicio que tu cliente merece. Así que yo les recomiendo que busquen a uno que sí lo pueda hacer. ¿Qué otro problema puede suceder? Que tengamos la hora de nacimiento equivocada. Y si nosotros no sabemos o no tenemos la hora de nacimiento correcta, pues la persona que interprete nuestra carta natal no va a poder acertar en la explicación que nos está dando porque los datos están incorrectos. Entonces, eso es muy importante, conocer la hora de nacimiento con la mayor exactitud posible y buscar una persona que sepa interpretar bien lo que significa cada uno de los planetas que estarán en estas casas astrológicas, que ya les voy a explicar lo que son, y que va a explicar cómo yo me relaciono conmigo mismo y con el mundo y con las situaciones a las que me enfrento. ¿Qué son las casas astrológicas? Las casas astrológicas son esas divisiones que ustedes ven en la rueda zodiacal que está detrás de mí y que tiene unos números. Eso representa diferentes sectores de mi vida, diferentes áreas de mi vida. Por eso es que la astrología puede diferenciar las conductas según el lugar donde yo me esté desenvolviendo, según el ámbito, bien sea trabajo, bien sea familia, bien sea pareja, bien sea amigos. Esos ámbitos de movimiento y de relación con los que yo me estoy identificando y como están planetas presentes o cada casa tiene un planeta regente, pues va a indicar qué tipo de comportamiento tengo yo en esas áreas. Entonces, eso me permite entender muchas veces las diferencias de comportamiento que tengo en un área y en otra. Entonces, la astrología como herramienta de conocimiento de mi personalidad es una arma valiosísima para yo poder entender las cosas que me ocurren y por qué me comporto de una determinada manera o no. Cuando conocemos nuestra carta natal, que ya eso ya es un gran valor, cómo yo me enfrento a las situaciones que se me presentan. Entonces, cada día los planetas en el cielo están de una determinada manera y esa configuración celeste diaria influye en la carta natal que yo tengo en el momento que nací. Y entonces es lo que se conoce como los tránsitos. Los tránsitos influyen en la configuración natal que yo tengo que no cambia, esa siempre permanece. Pero sí, los eventos que están ocurriendo en el cielo afectan y se interrelacionan con mi carta natal. Entonces, muchas veces un buen terapeuta o un buen coach me pueden ayudar a gestionar las situaciones que se me están presentando en mi vida. ¿Por qué digo terapeuta o coach? Porque el terapeuta va mucho más profundamente que un coach. El coach me ayuda a alcanzar metas, alcanzar objetivos. Si yo voy a un coach y le digo, quiero llegar a conseguir un empleo mejor, él me va a ayudar a diseñar una estrategia. Si conoce mi carta natal, pues va a saber cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, porque también las tengo, y me va a ayudar, pues posiblemente a través de un análisis DAFO, a encontrar la mejor vía para yo alcanzar el objetivo que me he planteado. Eso lo hace el coach. Pero el terapeuta, que además va a conocer mis herramientas con las que vine, esa carta natal con la que vengo, me va a ayudar a gestionar las cosas difíciles
Yo no tengo que tener una meta. Quizás la meta sea ser más feliz, llevarme mejor con mis semejantes. Pues eso está en mi carta natal y el terapeuta ayudándome a revisar mis procesos internos, la historia de mis relaciones, la historia de la relación con mis padres, va a ver que hay patrones y me va a ayudar a lo mejor a desengancharme de esos patrones, de esos mandatos y de esas circunstancias que van en mi vida marcándome y limitándome, porque no todo lo que nos ocurre está en la carta natal, pero lo que nos ocurre sí debe estar en la carta natal. Es decir, la carta natal es un mapa, ahí hay un montón de cosas, pero no todo lo que está escrito me va a ocurrir. Pero lo que me ocurre sí debe estar escrito en mi carta natal si la hora de nacimiento es correcta. Entonces, si el terapeuta o el coach cuentan con esta herramienta y saben utilizarla, o le piden que ustedes vayan a un astrólogo o astróloga y le haga esta información y le las permita utilizar, pues evidentemente tiene una herramienta adicional a todas las que ya él tiene de por sí. Entonces, es muy importante que nosotros podamos contar con nuestra carta natal y también si vamos a un astrólogo que conoce ambas técnicas, astrología, terapia y o coaching, pues vamos a tener el pack completo. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una buena selección y podamos aprovechar todas las maravillas y las oportunidades que nos ofrece conocer nuestro mapa natal a través de un buen estudio astrológico. Entonces, yo los invito a reflexionar sobre esto que hemos hablado en este momento. Les invito a buscar un buen astrólogo y a hacerse un buen estudio de su carta natal. Y otra cosa, sentarse a pensar en los objetivos, en lo que quieren encontrar en su vida. El astrólogo también puede ayudarnos a ver si lo que yo me he planteado en mi vida está de acuerdo a lo que traigo como mapa natal. Porque cuántas veces, y me incluyo, nos hemos puesto a buscar un objetivo que no nos está dado, y por eso nos cuesta tanto. No es posible que nosotros nos pasemos la vida dándonos cabezazo contra la pared cuando tenemos una herramienta tan útil como es la carta natal que nos puede decir y orientar sobre las mejores oportunidades que tenemos, cuándo las tenemos y eso es muy importante, cuándo. La astrología de personalidad no dice cuándo, pero la astrología de pronóstico sí que nos da esa oportunidad de saber cuándo son los mejores momentos para que yo pueda poner en práctica y utilizar esos beneficios. ¿Y de qué depende? Pues de los tránsitos planetarios. Cuando una persona tiene buenos tránsitos sobre sus posibilidades y sus potencialidades, pues los puede aprovechar mucho mejor que cuando en ese momento no está pasando nada por allí. Igualmente cuando tenemos dificultades. Si estamos viviendo un momento difícil y tenso en nuestra vida y sabemos que tenemos aspectos tensos en cierta área de nuestra vida, podemos aprender a gestionarlos, podemos saber qué es a lo que va a pasar, podemos saber qué es lo que está moviéndose y cómo gestionarlo. Imagínense ustedes, les pongo un ejemplo de una pareja que se ha hecho su estudio natal, conoce su sinastría, es decir, conoce los aspectos favorables y o desfavorables, porque puede haberlos, de la relación y en ese momento tiene un tránsito difícil. ¿Qué pueden hacer? Pues saber, ser más tolerantes, tener más paciencia, porque saben que lo que está ocurriendo es una cosa eventual que luego van a poder superar. Pero si no lo sabe, pues te dejas llevar como si estuvieras en una cinta transportadora por todo lo que te ocurre y eres como un barco a la deriva. Entonces la carta natal, por eso se llama mapa astral, en algunas personas lo llaman así, es un mapa que nos permite ver hacia dónde podemos conducir nuestra vida. Nos dice cuáles son las herramientas que tenemos para afrontar la vida, cómo afrontarla y los tránsitos nos van conduciendo hacia esa meta que nosotros queremos alcanzar. Entonces, si tenemos la carta natal, que es nuestro mapa de personalidad, y tenemos la meta personal hacia donde queremos llegar, en comunión con esos dones y esas fortalezas con las que vinimos, podemos tener mucho más éxito en nuestra vida. A mí me encanta
la frase con la que voy a cerrar este primer podcast inicial, que es: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Y para eso tenemos una gran herramienta que es la carta natal en conjunción con un buen terapeuta o coach que nos pueda ayudar a alcanzar esos objetivos. Yo puedo ofrecerles ese servicio, pero además existen muchos otros astrólogos y muy buenos que también pueden hacerlo. Les invito a visitar la página web de nosotros, que es astrología-moderna.com, que allí pueden encontrar más información sobre los tipos de consulta que se ofrecen en nuestro servicio, junto con mi compañero Antonio Polito, que también ofrece las consultas de astrología. Y por supuesto, si a ti te gusta la astrología o quieres aprender a comprender el lenguaje astrológico cuando escuchas una charla sobre astrología, tenemos un curso autogestionado que se llama Astrología Primeros Pasos. Es un curso corto que tiene los elementos básicos para que tú puedas hacer interpretaciones sencillas, pero que además puedas comprender el lenguaje con el que los astrólogos se expresa. Te invito a que lo pruebes, te invito a que nos visites en nuestra página web, te repito, astrología-moderna.com, y allí, si necesitas contactarnos, están todos los datos para que puedas conversar con nosotros. Este será o ha sido el primer post que voy a colocar. Seguiré haciendo más podcasts para que puedan comprender los diferentes elementos de la carta natal. Hoy les hablé de una manera general. El próximo será hablar específicamente de la rueda zodiacal y sus elementos, para que puedas empezar a comprender el lenguaje astrológico y cómo relacionar eso en tu mundo emocional. Les doy las gracias por haberme escuchado. Soy Marilena Villalobos. Me despido de ustedes y hasta la próxima semana. Muchas gracias.